Aquí les paso un resumen de lo que vimos en clases para el cálculo de la función de costos con el Python. ¿Ya? Hay algunas diferencias respecto a la sintaxis que hemos utilizado, ¿no? Como ya saben, en Bolivia se usa la función cuadrática y la función lineal de los costos de generación. La función de costos se utiliza para el despacho económico, ¿verdad? Y vamos a analizar un ejemplo genérico de 3 unidades y vamos a detallar cuáles son las ecuaciones, ¿no es cierto?, que hemos visto en clases para el cálculo de la función de costos. La información base, ¿no es cierto?, es la potencia en bornes, se refiere en el generador, el consumo interno propio, consumos propios, poder calorífico, el precio del combustible en dólares por unidad de pie cúbico, el rendimiento térmico al 50, al 75 y al 100%, ¿no? Y los costos de operación y mantenimiento. Entonces empezamos, ¿no? Voy a denominar PB1 a la potencia en bornes al 50%, que sería el 0,5, ¿no? La potencia 2, aquí un error, la potencia 2 sería el 75% y la potencia 3 al 100%. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá las tres potencias. Y el precio lo vamos a llevar a unidades de dólares por millón de BTU y vamos a considerar en el precio ya el consumo propios e internos, pérdidas internas. ¿Ya? Entonces multiplicamos el precio que está en dólares por millón de pie cúbico por 1000 para una conversión de unidades, dividido entre el poder calorífico que tenemos acá, el poder calorífico por 1 más el consumo interno y pérdidas internas, ¿no? De esa forma vamos a obtener entonces el precio que va a ser, para este caso, ¿no es cierto?, el mismo para los 3 estados de carga. ¿Ya? Una vez que ya tenemos los 3 precios, ¿sí?, vamos a determinar los costos. El costo de producir al 50%, al 75% y al 100%. ¿Ya? Acá nuevamente, ¿no?, la información con la cual estamos trabajando. ¿Cómo calculamos el costo? ¿No es cierto? Veíamos el precio por el rendimiento térmico, que sería el 50%, por la potencia al 50%. Para conversión de unidades lo dividimos entre 1000, más la potencia en bornes al 50%, multiplicado por costos de operación y mantenimiento. ¿Ya? Entonces repetimos para los 3 costos, ¿no? Para el 75% y para el 100%. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para el 100% se toma el rendimiento térmico al 100% y la potencia en bornes del generador al 100%. A partir de esto, como ya vimos en clases, determinamos una ecuación matricial, ¿no? Costo al 50, 75, 100% y lo propio, ¿no?, la potencia al 50, 75 y 100%, donde las constantes, ¿no es cierto?, son los coeficientes A y B, C, A, B y C, que representan los coeficientes de la función de costos cuadrática. ¿Ya? En este caso, lo que vamos a ver es la misma sintaxis que vimos en clases. Sin embargo, comentarles, ¿no?, y quiero mostrarles acá que, bueno, estamos trabajando en el entorno del Anaconda y con el Jupyter. ¿Ya? ¿Tiene algunas ventajas? Sí. ¿Tiene alguna mayor flexibilidad? Sí. Pero en el fondo es lo mismo, ¿no es cierto?, que vimos utilizando el idle del Python, ¿no? La diferencia que vamos a ver ahora es que vamos a trabajar con un archivo Excel. Ya para eso, esta parte lo analizan, cómo hacemos la conexión con el Excel y cómo realizamos, ¿ya?, la conexión con la primera hoja. Está acá. Entonces el archivo que vamos a trabajar se encuentra en esta ruta y tiene el nombre de térmica 1, térmica.xls. ¿Ya? La sintaxis es la misma, la diferencia es que en esta parte lo que hacemos es leer los datos, ¿ya?, leer los datos a partir de la planilla Excel. Entonces, por ejemplo, pues les muestro acá, ¿no es cierto? Estamos tomando el ejemplo de unidad 1, 2 y 3. Entonces tenemos que saber, ¿no es cierto?, en posición de celda y columna dónde se encuentra cada variable, como en este caso la potencia en bornes, ¿no?
se encontraría en la fila 7, columna 4. Entonces acá está, ¿no? Fila le hemos dado una variable que va a ir variando, está en la 7 y el nombre está en la columna 1, por ejemplo, ¿no? Columna 1. Columna 4, está acá, estaría la potencia en bornes. Acá está, ¿no? Entonces, así sucesivamente vamos leyendo todas las variables desde el Excel. ¿Ya? Esto le hemos hecho un for para ir barriendo los 3 generadores, ¿no? Ya sabemos el formuleo que hemos utilizado. La otra diferencia es que una vez que calculamos los costos, los vamos a guardar en el Excel y vamos a ver para qué más adelante. ¿Ya? Acá está. El costo, acá está, al 50%, ¿ya? El costo, esto lo vamos a trabajar con estos valores, el costo al 50%, al 75% y al 100%, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Y lo propio de las potencias. Aquí vamos a trabajar con una potencia en bornes al 50%, al 75% y al 100%. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer, vamos a calcular, vamos a depositar, permítame, vamos a depositar, esto es lo que, en esta parte vamos a depositar, además de los costos, los resultados de las celdas de los valores A, B y C de la función cuadrática. ¿Ya? Y eso lo vemos en esta parte, ¿no? Una vez que hemos calculado, que hemos sacado la inversa, etcétera, con esta instrucción, ¿no es cierto?, vamos a ir guardando en las columna 14, 15, 16, por ejemplo, columna 14, 15, 16, los valores de A, B y C. ¿Ya? Entonces hemos almacenado los valores de los costos y los valores de A y B, C que estamos calculando de la función cuadrática. Acá está la otra parte del programa que les decía, que les menciono, para, en Python para el cálculo de la función cuadrática. Bueno, para hacer una interfaz con el Excel, ¿no es cierto? La idea es que podamos trabajar con las herramientas que disponemos, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es calcular la función de costos lineal, ¿ya? La función de costos lineal vamos a trabajar con el Excel. Para eso, ¿no es cierto?, en esta parte, fíjense, tenemos los costos que hemos calculado con el Python y acá tenemos las potencias al 50, 75 y 100%. Y directamente acá podemos utilizar las herramientas. Aquí voy a poner para que se vea mejor las fórmulas. Esto lo cambio de estilo. Y hacemos uso, por ejemplo, de una función que tiene el Excel, que es calcular una recta, ¿no es cierto?, A y B, de una serie de puntos, que en este caso tenemos 3 y 3. ¿Ya? El A representa la intersección o la constante, ¿no? Y en este caso, mediante el Excel, podemos calcular con intersección eje, punto eje. ¿Ya? Y la pendiente, que llegaría a ser la constante B, podemos trabajar con esta función que dispone el Excel. ¿Ya? Entonces acá estamos combinando, ¿no es cierto?, las herramientas de Excel y Python para calcular la función de costos. ¿Ya? Si alguien lo hace, digamos, el programa en Python, está muy bien, si alguien puede calcular, pero la idea es mostrarles, ¿no es cierto?, algunas herramientas que disponemos para calcular. Entonces, finalmente, ¿no?, acá está la función de costos cuadrática que hemos calculado, ¿no es cierto?, que calcula en Python y automáticamente lo vamos depositando o guardando en el Excel. Y como comentábamos, para la función lineal utilizamos, ¿no es cierto?, algunas herramientas que dispone el Excel, que ya lo hemos visto. Bueno, eso es todo y